Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos de nuevo reunidos para juntos compartir este tiempo de devocionales en el libro del pastor John Piper, Lo que Jesús exige del mundo. Hoy estamos leyendo la exigencia número 11 y el título es el siguiente: Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los textos base de esta exigencia número 11 son los siguientes: Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Lucas 19:27. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 41 y 46. Las descripciones que Jesús hace del infierno. Jesús habló acerca del infierno más que nadie en la Biblia. Se refirió a este como un lugar de tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8:12. Es decir, se nos retirará todo el gozo que asociamos con la luz y se multiplicarán todos los miedos que asociamos con la oscuridad. El resultado será un sufrimiento de tanta intensidad que hará que las personas rechinen los dientes para poder soportarlo. Jesús también se refiere al infierno como un horno de fuego ardiendo, al que se arrojará cuando Él regrese a los que hacen iniquidad en el fin del tiempo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, 41, 42. Lo llama infierno de fuego. Mateo 5, 22. Fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Fuego que no se puede apagar. Marcos 9, 43. Castigo eterno. Mateo 25, 46. Esa última descripción, castigo eterno, resulta especialmente sobrecogedora y aterradora, porque contrasta con vida eterna. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En dicha comparación escuchamos acerca de la tragedia, de la pérdida, así como del sufrimiento y la eternidad. Al igual que la vida eterna será una experiencia eterna de placer en presencia de Dios, el castigo eterno será una experiencia eterna de sufrimiento bajo la ira de Dios. Juan 3:36, Juan 5:24. El infierno no es una simple consecuencia natural de las malas decisiones. La palabra ira resulta de gran importancia para comprender qué quiso decir Jesús con infierno. El infierno no es sencillamente la consecuencia natural de rechazar a Dios. Algunos plantean lo anterior con el objetivo de rechazar la idea de que es Dios quien envía allí a las personas. Dicen que las personas se envían allá a sí mismas. Eso es cierto, las personas toman decisiones que las conducen al infierno, pero esa no es toda la verdad. Jesús dice que dichas decisiones merecen en verdad el infierno. Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto, es decir, será culpable o merecedor de ir al infierno de fuego. Mateo 5:22. Es por eso que Él llama castigo al infierno. Mateo 25:46. No es una mera consecuencia natural que se impone uno mismo, como el cáncer de pulmón es consecuencia de fumar. Es el castigo que impone la ira de Dios, como un juez que sentencia a un delincuente a trabajo forzado. Los ejemplos que Jesús utiliza acerca de cómo las personas van al infierno no insinúan que sea consecuencia natural, sino ejercicio de justa ira. Por ejemplo, hace alusión al siervo de un amo que salió de viaje. El siervo dice: mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Dice entonces Jesús, haciendo referencia a su propia repentina segunda venida: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24, 48 al 51. Este ejemplo representa la ira legítima y sagrada seguida de castigo. Jesús lo pondrá
con los hipócritas. El Señor contó otra anécdota para ejemplificar su partida de la tierra y su regreso en juicio. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Lucas 19, 12 y 14. Cuando el noble regresó como rey para recompensar a aquellos que habían confiado en él y lo habían honrado con sus vidas, castigó a aquellos que rechazaron su nobleza. A aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Lucas 19, 27. Nuevamente, en el ejemplo no se hace alusión al infierno como un mal consecuencia de los vicios malos, sino que es un rey que pone de manifiesto su ira sagrada contra aquellos que rechazan su reinado de gracia. Temed más bien aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Fue por eso que Jesús dijo: temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, en Mateo 10, 28. El miedo que Él exige no es miedo al infierno como consecuencia natural de nuestros vicios malos, sino a Dios como juez sagrado que sentencia a los pecadores a este lugar. Esta exigencia de temer a Dios como juez sagrado parece desalentadora al principio. Es como si seguir a Jesús fuera sinónimo de llevar una vida llena de angustia, porque Dios se vaya a enojar con nosotros y esté presto a castigarnos ante el más mínimo error. Pero Jesús nos llama a sentir eso al seguirlo. No nos parece sorprendente quizás que inmediatamente después de seguir sus advertencias de que temamos a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, Jesús diga algo concebido a darnos una paz inmensa y plena confianza en los cuidados paternales de Dios. La oración siguiente dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valís vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10, 29 al 31. Al mismo tiempo Jesús dice: temed a Dios, que puede echar al infierno, y dice: y no temáis, porque Dios es un Padre y te valora más que a los pajarillos y conoce tu más ínfima necesidad. De hecho, el cuidado paternal de Dios, que nos provee de todo, es una de las enseñanzas más universales de Jesús. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Mateo 6, 26 y 31 al 32. Hay que temerle a Dios y confiar en Él. ¿Cómo quiere Jesús que nosotros experimentemos las dos verdades anteriores? Hay que temerle y confiar en Él. No basta sencillamente con decir que temer a Dios significa reverenciar a Dios en vez de tenerle miedo. Eso no se ajusta a las palabras temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echarla en el infierno. Sí os digo, a este temed. Lucas 12:5. Por supuesto, es cierto que debemos reverenciar a Dios, es decir, sobrecogernos ante su santidad, poder y sabiduría, pero también existe un miedo real hacia Él que puede coexistir con la dulce paz y confianza en Él. La clave radica en que Dios mismo es quien elimina su ira de sobre nosotros. Nuestra paz no proviene de que saquemos de nuestras mentes al Dios de ira, sino de que Él quita su ira de sobre nosotros. Lo hizo al enviar a Jesús a morir por nosotros, para que por todo el que cree en Jesús, elimina la ira de Dios. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dijo Jesús, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado a morir en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no ira. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3, 14, 15 y 36. Cuando Jesús gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Marcos 15, 34, estaba sintiendo la ira de Dios en lugar nuestro, ya que Él nunca había hecho nada para merecer que Dios lo desamparara.
Y cuando finalmente dijo desde la cruz, consumado es, Juan 19:30, quiso decir que el precio de nuestra salvación, de nuestra liberación de la ira de Dios y el merecimiento de sus bendiciones había sido completamente pagado. Jesús dijo que Él había venido para dar su vida en rescate por muchos, Mateo 20:28. Ahora el rescate había sido pagado, la obra de atraer y quitar la ira de Dios de sobre nosotros estaba terminada. Ahora Él dice, todo el que cree tiene comunión eterna con Dios y tiene la plena seguridad de que la ira del juez ya no está, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Tema a la poca fe. ¿A qué más hay que temerle? La respuesta es a la poca fe. Para aquellos que siguen a Jesús, temerle a Dios es sinónimo de temerle a la terrible posibilidad de no confiar en quien pagó un precio tan alto por nuestra paz. En otras palabras, uno de los medios que Dios usa para que confiemos plácidamente en Jesús es el miedo a lo que Dios puede hacernos si no le creemos. La razón por la que no vivimos en el desasosiego del miedo constante es que sí creemos. Es decir, confiamos en la obra todo suficiente de Jesús y en el cuidado soberano de nuestro Padre. Pero en los momentos en que la poca fe nos tienta, un miedo sagrado nos sobrecoge y nos advierte de cuán tonto sería desconfiar del que nos amó y dio a su Hijo para que muriera a cambio de nuestro gozo sin angustias. El miedo se desvanece si no nos abrazamos al cuello de Dios. Un ejemplo me ha ayudado a ver cómo actúa esta experiencia. Cuando mi hijo mayor, Karsten, tenía cerca de 8 años, fuimos a visitar a un hombre que poseía un perro enorme. Cuando abrimos la puerta, el perro miró a mi hijo casi frente a frente. Ese panorama resulta aterrador para un niño, pero nos aseguraron que este era inofensivo y que en verdad le gustaban los niños. Al rato mandamos a Karsten a buscar algo que había olvidado en el auto. Cuando atravesó el huerto corriendo, el perro gruñó y se lanzó detrás de él. El dueño se inclinó, sacó la cabeza por la puerta y le dijo a Karsten, mejor camina, no le gusta que las personas huyan. Dios es como un perro enorme que ama a los niños, pero que no le gusta que las personas le huyan. Si confiamos en Él, nos gozamos en Él y lanzamos a los brazos alrededor de su cuello, será el amigo que siempre hemos deseado. Pero si decidimos que hay otras cosas que queremos más que Él y le damos la espalda y huimos, se enojará mucho. Jesús lo dijo de la manera más clara posible en Lucas 19:27. A aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Temer a Dios es sinónimo de temer a la terrible idea de huir del reino del Rey Jesús misericordioso, que de todo nos provee y nos satisface. El infierno significa que el pecado es inconmensurablemente grave. La exigencia que nos ha de Jesús de temerle a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno nos enseña a ver al pecado como algo mucho más grave de lo que jamás soñamos. La causa por la cual tantas personas creen que una eternidad en el infierno es un castigo injusto por nuestros pecados radica en que no ven al pecado como lo que realmente es. Esto sucede porque no ven a Dios en toda su magnitud. Cuando Jesús nos dice lo que le dirá a aquellos que irán al infierno, expresa, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Son hacedores de maldad, es decir, infringen la ley de Dios. El pecado va primero contra Dios y después contra el hombre. Por consiguiente, la gravedad del pecado proviene de lo que dice acerca de Dios. Él es infinitamente encomiable y honorable, pero el pecado dice todo lo contrario. El pecado dice que hay otras cosas que son más deseables y más encomiables. ¿Cuán grave resulta esto? La gravedad de un delito se determina en parte por la dignidad de la persona y el oficio que deshonra. Si dicha persona es infinitamente encomiable, infinitamente honorable y su oficio es de dignidad y autoridad infinitas, rechazarla es entonces un delito infinitamente indignante. Es por eso que merece un castigo infinito. La fuerza de las palabras de Jesús acerca del infierno no es una exageración con respecto a ofensas menores. Es testigo de la infinita valía de Dios y el deshonor indignante
del pecado humano, el valiosísimo presente del temor. Entonces, presta atención a la clara exigencia de Jesús de temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Escúchela como una gran bendición. Qué maravilla que Jesús nos advierte y no nos deja ajenos a la ira que nos sobreviene. Y no solo nos advierte, sino que nos rescata. El mejor resultado del miedo es el siguiente: nos permite darnos cuenta de que necesitamos ayuda y nos conduce al Redentor todo suficiente, Jesús. Deje que en usted obre de igual manera. Deje que lo conduzca a Cristo, que dice a todo el que cree: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Hermanos, estas son una de las palabras que hemos leído que creo que si fueran otras personas, quizá, por ejemplo, John Piper ha decidido poner este capítulo en el libro y estoy convencido de que algunos lo intentarían evitar. Hay una cosa que me he dado cuenta con el paso de los años y es que muchas personas intentan hacer parecer a Dios más bueno. Y Dios no puede ser más bueno porque Dios es bueno enteramente, Dios es perfectamente bueno. Pero hay muchas personas que con una mente muy humanista intentan, creo que, humanizar a Dios y hacerlo parecer más bueno de lo que realmente es. Cada vez que personas preguntan por qué Dios mandó a aquellos hombres matar a esa nación entera, incluso mujeres, niños y hasta los animales, ¿por qué Dios quiso hacer eso? Y siempre le damos la vuelta a la historia como diciendo, no, porque Dios sabía que esas personas harían el mal y entonces estaba impidiendo que eso pasara en un futuro. Intentan darle vueltas a la historia, pero ¿y qué hay de los animales? ¿Y qué hay de los niños recién nacidos que podrían haber sido educados en otra tierra y nada malo haber hecho? Mil cosas o mil preguntas podrían surgir. La cuestión es que es Dios y tomó esa decisión y fue un castigo por su impiedad y por su maldad, y eso nos revela la justicia de Dios y la magnitud del pecado. Es como cuando las personas dicen, como bien John Piper expresaba, Dios no manda a nadie al infierno, la gente va al infierno por su propio pie. En cierta manera es una media verdad, no una verdad completa, porque la gente peca, pero luego si le das a elegir, ellos no quieren ir al infierno. La gente quiere pecar y vivir en el cielo. La gente quiere pecar y luego vivir una eternidad gloriosa. Nadie quiere irse al infierno. Nadie quiere pasar la eternidad a ese lugar. Quieren pecar y una bendición eterna. Sin embargo, serán llevados a ese lugar por Dios. Serán ejecutados, castigados eternamente por Dios. Serán devastados por la ira de Dios durante toda la eternidad en ese castigo eterno que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que se rebelan contra él. Sí, ellos por sus propias decisiones quieren darle la espalda a Dios, pero será Dios como juez el que los juzgará y los castigará al infierno. Porque ellos podrán pecar toda la vida y al final les preguntas, ¿pero quieres irte ahí por tu propio pie? No, quiero vivir así y quiero pasar la eternidad en el reino de los cielos. Pero no, será Dios quien los va a castigar. No intenten hacer parecer a Dios más bueno, humanizar a Dios. Dios es Dios. Y cuando castiga no deja de ser bueno. Cuando castiga no deja de ser justo. Y cuando castiga no deja de ser misericordioso. Porque Dios castiga justamente. Y castiga a las personas que merecen ser castigadas. Entonces, cuando Dios castiga, sea cual sea el pecado, es justo. Sea la rebeldía, la desobediencia, la mentira, el engaño, cualquier pecado que sea castigado es justo. Porque nosotros creemos que hay pecados que no tienen importancia, porque lo medimos con nuestra humanidad caída y nuestra moral caída. Pero cuando vemos todas esas acciones delante del Santísimo Dios, es una tremenda ofensa a su santidad y a su bondad. Cuando yo peco con fornicación, cuando Dios ha dicho que no quiere que peque en fornicación, le estoy diciendo a Dios, sabes, tú estás bien, Señor, pero el deleite del sexo prohibido, el deleite del sexo prematrimonial, me gusta más que tú. Le estás diciendo al bueno, amoroso, misericordioso, grande y perfecto que hay cosas mejores para ti que Él y que te satisfacen más que Él. Eso es un insulto a la santidad de Dios, es un insulto a la persona de Dios. Así que sí, hay que temer a Dios. Y mucha gente dice, no, pero se refiere a temor de respeto. Ahora tú cambia temor por respeto.
No tengáis respeto por aquellos que pueden matar vuestro cuerpo. Tener respeto por aquel que puede mandar vuestra alma y vuestro cuerpo al infierno. No tiene sentido. Habla de temor, habla de reverencia con pavor, con miedo, con toda la ira de Dios siendo derramada sobre los enemigos de Dios. Hay que tener miedo de eso. Las personas que no tienen a Dios deben tener miedo de eso. ¿Por qué nosotros no tenemos ese miedo? Porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Nosotros no tenemos ese miedo porque sabemos que esa ira devastadora de Dios fue derramada sobre su Hijo Jesucristo. La copa de la ira de Dios se la bebió Jesús en aquella cruz. Y cuando gritó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue porque el bondadoso Padre, el bondadoso Dios eterno, el misericordioso Dios eterno le dio la espalda a su propio Hijo al cargar nuestros pecados. Mira la gravedad del pecado, que el Dios eterno fue capaz de dar la espalda a su propio Hijo y derramar su santa ira sobre Él al cargar todos nuestros pecados. Sí, hay que temer a Dios. Dios es santo. Dios no es un diosito, un papito. Dios es Dios, eterno, creador. Es bondadoso, misericordioso, mas es santo, justo, es fuego consumidor. Y un día aquellos que no hayan depositado su fe en Cristo, se hayan arrepentido de sus pecados y vivan para la gloria del Señor, aquellos que no hayan nacido de nuevo, experimentarán el peor castigo que pueda existir, la ira de Dios siendo derramada por toda la eternidad sobre aquellos impíos que negaron al Señor y se fueron detrás de otras cosas. Hay que temer al Señor. Vamos a orar para que el Señor nos dé más temor a nosotros, respeto hacia Dios. Nosotros no tenemos miedo, pero que el Señor ponga temor en los corazones, para que seamos capaces de ver su amor y su ira en la misma persona. No es una cosa o la otra. El mismo Dios que por amor entregó a su Hijo para morir por nuestros pecados, es el mismo Dios que consumió a Sodoma y Gomorra por sus pecados. El amor de Dios está presente en Él y al mismo tiempo la ira de Dios justa puede estar presente en Él. Su ira justa no le hace ser menos amoroso, sino que por amor a la santidad y a la gloria de Dios, Él castiga y condena el pecado. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, nos llena de confianza saber que esa ira terrible, Señor, fue derramada sobre Jesús y no sobre nosotros. Merecíamos ese castigo eterno, merecíamos esa condenación eterna, pero nos has dado vida eterna al creer en tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese precioso regalo que nos diste en Cristo. Haznos predicar el Evangelio y hacerle entender a las personas la consecuencia de darle la espalda a Dios, para que tú traigas a muchos más a salvación, Señor. Gracias por habernos dado la fe en Cristo, necesaria para ser salvos de tu ira y de tu castigo. Sí, nosotros pecamos contra ti, pero eres tú quien nos castigará, quien castigará a los impíos con un fuego eterno. Eres tú, Señor, el juez justo y santo, que castigará con una ira santa a aquellos que han ofendido su santidad, dándole la espalda por siempre. Gracias, Padre, por estos devocionales que nos hablan profundamente al corazón. Gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hasta aquí el devocional de hoy. Pronto seguiremos con otro nuevo devocional. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y recuerden que los amamos en el Señor.